efectos del segundo examen parcial, el contenido a evaluar será la segunda y la tercera unidad. El contenido que empezamos a estudiar ahora ya no es del segundo parcial. Este contenido lo vamos a evaluar en el examen final. Pero antes de continuar con nuestra cuarta unidad, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Les ha ido bien con las actividades de zona? Buenas Sí, tardes. licenciado. La Buenas verdad es que sí tardes. nos ha costado un poquito porque a veces los conceptos se nos confunden, pero más que todo creo que es de repasar porque ya pues uno tiene como la idea de lo que es, ¿verdad? Y solo es como que de ir afinando, pienso yo, ¿verdad? No sé si así deba de ser. Ya, sí, sí, de eso se trata. Al final de cuentas, lo que se busca con esas actividades es que vayamos fortaleciendo nuestros conocimientos, afianzando lo que sabemos de cada uno de los conceptos. Definitivamente, solamente con la clase magistral no es suficiente. Debiéramos de leer un poquito más, pero de igual manera, para eso está la actividad, ¿verdad? Para que entonces por lo menos nazca la inquietud sobre el concepto, veamos el video, busquemos un libro, o aunque sea en el Google, le pongamos la pregunta para ver qué nos trae de respuesta, ¿verdad? Y eso nos va a ir ayudando a cada vez aprender más. Porque estos conceptos que nosotros estamos viendo los van a estudiar detenidamente ustedes en 4 cursos de Derecho Civil que llevan más adelante. Pero esto es la base, digamos, esto es lo general que les va a ayudar a comprender lo específico de la legislación guatemalteca. Entonces sí, ahí vamos encaminados, licenciado. Muchas gracias. La verdad es que sus Gracias a clases usted. son bastante claras, ¿verdad? Entonces sí creo que ya depende también bastante de nosotros, ¿verdad? Gracias, Francisca. Gracias, Andrés. Bueno, entonces, espero que no se nos vaya a olvidar lo que ya vimos de la unidad 2 y la 3, ¿verdad? Porque el examen todavía falta varios días para que se celebre. Pero Licenciado, disculpe diga, una consulta. La segunda unidad inicia en las acciones, ¿verdad? no. Sí, sí, las acciones, cuando Ok, definimos la acción. Sí. gracias. Pero antes de definir la acción, les hablé sobre los modos de resolver los conflictos. Bien. Entonces vamos a comenzar el estudio de nuestra cuarta unidad. Insisto, esto es para efectos del examen final. Bien. Entonces les voy a compartir una presentación. Esta cuarta unidad trata el tema de la familia en Roma y el tema de la sucesión. Vemos la familia y la sucesión. La familia es el elemento más importante, no solamente ahora. Permítame un momentito.
Les decía, esta unidad entonces, la unidad 4 trata el tema de la familia y la sucesión. La familia es importante. ¿Por qué es importante? La familia es importante porque al final de cuentas, desde la época primitiva hasta nuestros días, es el medio social, natural en el que una persona puede desarrollarse. Cada uno de nosotros es lo que hoy es por la familia a la que pertenece. Si nosotros no hubiéramos tenido familia, no hubiéramos logrado sobrevivir. En esta sociedad, por ejemplo, a los niños que se quedan sin papá y mamá, los colocan en un hogar de protección y ahí van a crecer, pero su desarrollo no llega a ser al mismo que el que presenta un niño que sí crece en un ambiente familiar. La familia es importante y allá en Roma también la familia fue importante, pero llega un momento en el cual hay que reconocer que dentro de esa familia hay un jefe de familia. La familia de Roma era una familia patriarcal. Patriarcal porque hay un jefe que es un padre, no es una madre. No es como la familia de ahora. Nosotros en la familia de ahora vemos como autoridad a papá y a mamá. Muchas veces nos inclinamos por papá, otras veces cuando sabemos que el papá nos va a decir, no, 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 no lo puedes hacer, entonces preferimos ir con mamá primero, ¿verdad? Entonces mamá nos dice sí, y ya cuando papá dice, es que ya me dijo sí, mamá, entonces ni modo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos como autoridad a papá y a mamá. Sin embargo, allá en Roma no, allá en Roma la autoridad le correspondía al padre. La esposa no era autoridad, la madre no era autoridad, solo el padre. Por eso la familia es patriarcal. El padre es el que tiene la autoridad. Pero como el padre era el que tenía la autoridad, en esa época de Roma, el padre era el único que podía tener derechos. Y como era el único que podía tener derechos, entonces resultaba que él era el único que podía tener el derecho real que hemos estudiado. ¿Cuál es el nombre del derecho real más extenso que existe, que abarca el jus usus, el jus fructus y el jus abusus? Propiedad. La propiedad, Propiedad, licenciado. Propiedad. muy bien. Propiedad, Pues entonces propiedad, muy bien, el pater familias era el único que podía tener ese derecho. La esposa no, los hijos tampoco, solo el padre. El problema es que, ¿qué ocurre si el padre se muere? Porque él es el único que puede ser propietario. Entonces, si el padre moría, los bienes quedaban, pero no podíamos decir, ay, como era mi papá, ahora son míos. No, porque lo único que podía ser propietario era el padre. Entonces quiere decir que ese patrimonio podía perderse. ¿Ya? Podía perderse, porque la lógica fue en ese momento que como se moría el padre, el patrimonio tenía que ir a la familia del padre, no a la familia que el padre había creado. Es decir, imaginémonos ahora, se muere nuestro papá y resulta que la casa y todo lo que haya de patrimonio de nuestro papá no nos queda a nosotros, sino le quedaría a alguien que pertenece a la familia de él, pero para arriba. Es decir, le podría quedar, por decirlo, al abuelo, o al tío o a la abuela. Ya, en este caso, los hijos se quedarían sin nada. Entonces, en ese contexto es que empezaron los romanos a considerar cómo conseguir que ese patrimonio no se perdiera, porque para los hijos es perdido, porque iba a manos de otros. Entonces, ¿cómo conseguir que el patrimonio de ese padre lograra trascender hacia los hijos? Y así fue como crearon la figura de la sucesión. Esa sucesión que es la herencia, digamos, ¿verdad? La sucesión es el concepto más apropiado. Entonces, la sucesión implica el trasladar ese patrimonio de aquel padre que ha fallecido a quien le va a sustituir y que en ese caso iban a poder ser los descendientes. Pues por eso es que estudiamos entonces primero el tema de la familia y luego nos centraremos en el tema de la sucesión. Entonces, por ahora vamos a hablar de la familia. ¿Cómo era la familia en Roma? Solo tengo un problema aquí.
Aquí tenemos a la familia de los romanos, entonces. ¿Quiénes son la familia? La familia son todos los que viven en la casa. ¿Ya? Todos los que viven en la casa son la familia. Obviamente hablando de personas, ¿verdad? Hablando de personas. Ya silenciamos. Bien, entonces decíamos que hablando de personas, todas las personas que viven bajo ese techo son la familia. Excluimos a los esclavos, porque se recuerdan, los esclavos no son personas, sino son animalitos que pueden hablar en el contexto de Roma, ¿verdad? Entonces, dentro de ese derecho romano, los esclavos no cuentan como personas. Las personas que viven bajo ese techo son la familia. Ahora, en esa familia, decimos que se tiene una situación en donde el padre es la autoridad, por eso es una familia patriarcal. Solo el padre tiene la autoridad. Pero esa familia también es monogámica. ¿Qué quiere decir que sea monogámica? Quiere decir que este pater familias solo puede contraer matrimonio con una mujer. No puede contraer matrimonio con dos mujeres a la vez. No, contrae matrimonio con una mujer. Si se da el caso de que el hombre repudia a la mujer, entonces podría celebrar un nuevo matrimonio, pero ese nuevo matrimonio dejaría sin efecto el matrimonio anterior. Entonces, por eso no puede darse que un señor tenga dos esposas o que sea el esposo de dos señoras, no puede darse. Es una familia monogámica. Él solo puede contraer matrimonio con una mujer, que no implica que no vayan a haber más mujeres en la casa, porque él podría tener otras mujeres en la casa, pero esposa solamente una, ¿ya? Entonces, por eso es una familia patriarcal y monogámica. Dentro de esa familia patriarcal y monogámica, el pater familias se le conoce como sui juris. Sui juris quiere decir que es el sujeto de pleno derecho. Él es el que tiene todos los derechos. ¿Se recuerdan que ustedes en el curso anterior estudiaron el concepto de la capacidad? Y les hablaron de que hay una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Bueno, pues el único que puede tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio es el pater familias. Por eso es el sui juris. De todos estos que viven en esta casa, solo uno es ciudadano, propiamente para efectos de tomar decisiones. Y este es el pater familias. Solo a él le corresponde la calidad de tomar decisiones. Él es sui juris, él es un sujeto de pleno derecho. Y entonces todos los demás, ¿qué son? Todos los demás son alieni juris. Son personas que no tienen la capacidad de ejercicio. Son personas que podrían tener algún derecho de goce, alguna capacidad de goce, pero no tienen una capacidad de ejercicio. Jurídicamente los únicos sujetos que cuentan son los sui juris, los alieni juris no. Los alieni juris son todos esos que están bajo el poder del pater familias, que podrían ser los hijos, la esposa, los nietos y todos los que desciendan de él, porque cada familia solamente tiene un pater familias. Entonces, los hijos y la esposa son alieni juris. Ahora, los hijos pierden su calidad de alieni juris en algún momento, no en tanto el pater familias esté vivo. Los hijos estarán dependiendo del pater familias en tanto él esté vivo. Existe la mayoría de edad allá en Roma, igual que con nosotros decimos, ya tengo 18 años, soy mayor de edad y entonces yo puedo tomar mis propias decisiones, ya soy un sujeto, públicamente hablando, tengo capacidad de ejercicio. Eso ocurre ahora. En aquella época, ¿no? En aquella época, la edad que marca la diferencia entre ser mayor o menor de edad eran 25 años. Entonces, el que llegaba a 25 años, el que cumplía 25 años, llegaba a ser mayor de edad. Pero eso no tenía ninguna trascendencia en el aspecto del dominio del padre,
porque aunque tuviera 25 años o más, en tanto el padre estuviera vivo, dependía de él. Imaginémonos que el padre tiene 75 años, el pater familias tiene 75 años y el hijo tiene 60 años. Pues aunque tenga 60 años, sigue estando en una situación de dependencia de su padre, sigue siendo alieni iuris. Es decir, la calidad de alieni iuris no se va a perder por la edad, no se va a perder por el estado civil, porque me casé, entonces yo ya soy alieni iuris y ya no dependo de mi padre, no. La calidad de alieni iuris que se tiene se va a preservar sin importar lo que ocurre con la edad o con el estado civil. Lo único que puede modificar esa situación de alieni iuris es la muerte del pater familias. Cuando el pater familias muere, entonces sí, aquellos podrían llegar a convertirse en sui iuris. Pero en tanto esté vivo el padre, son alieni iuris. El único que tiene derechos es el pater familias. En esa familia también se miden los grados y las líneas de parentesco. ¿Y cómo se establecen las líneas de parentesco y los grados? Hablando de las líneas, imaginémonos que hay un padre. Ese padre tiene un hijo, ese hijo tiene un nieto y ese nieto tiene un bisnieto. Bueno, pues eso sería una línea, ¿ya? Aquí hay una línea que no es totalmente recta, ¿verdad? Porque hemos puesto al padre de lado, pero esa línea vertical que hay ahí, esa es una línea de parentesco. Entonces, ustedes pueden hacer líneas de parentesco. Pueden colocar en el arbolito que hacían cuando eran pequeños, ¿verdad? Pueden colocar a su tatarabuelo, a su abuelo, a su bisabuelo, a su abuelo, a su padre, ustedes, y luego si tienen descendencia para abajo, eso es una línea. Esa es una línea. Ahora, no solamente hay una línea, porque este padre que tenemos en azul pudo tener otro hijo. Y si pudo tener otro hijo, entonces quiere decir que hay otra línea ahí a la par. Las dos líneas, al final de cuentas, se desprenden del padre. Y podían seguir para arriba, ¿verdad? Porque antes de este papá hay ascendientes, ¿verdad? Entonces podemos seguir construyendo la línea. Pero aquí solo es para efectos del ejemplo. Entonces, no existe solo una línea de parentesco, hay varias líneas. Esa línea que está a la par de nosotros, digamos que nosotros fuéramos el hijo, el nieto o el bisnieto, esa línea que está a la par, vamos a decir que es la línea colateral, porque está a la par, ¿verdad? Entonces hay líneas de parentesco ahí. Ahora, ¿y cómo medimos los grados? Los grados van a ser los saltos que se dan de una generación a otra generación. Por ejemplo, acá, del nieto al hijo, hay un salto de generación. Ese salto de generación es un grado. ¿Qué parentesco tendrá ese nieto con el papá que está en azul, por ejemplo? Que sería para ese nieto su abuelo, ¿verdad? Entonces ahí sería un pariente de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque saltaríamos primero del nieto al hijo y luego del hijo al padre. Entonces, entre este que es papá en azul y este nieto hay dos grados, hay dos saltos que dar. Son los grados de parentesco. Son parientes en segundo grado. ¿Alguna duda con relación a lo que hemos visto? No, licenciado. Gracias. Bien, esta familia de la que hemos estado hablando va a ser regulada, ¿verdad? Por el derecho romano. Y ahí tenemos primeramente los dos componentes, el ius civile y el ius honorarium. El ius civile para regular lo que ocurre en la ciudad con los ciudadanos romanos, mientras que el ius honorarium para regular lo que ocurre normalmente fuera de la ciudad. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Uno creado por las asambleas, ¿verdad? Y otro creado por los pretores. Veamos. El ius civile reguló el concepto de familia agnaticia, mientras que el ius honorarium creó el concepto de familia cognaticia.
¿Eso qué implica? Lo que implica es que primero cuando crearon el derecho los romanos dijeron, bueno, pues hay que regular el tema de la familia, ¿verdad? Y para regular el tema de la familia, ¿qué hacemos? Vamos a crear normas, dijeron los ciudadanos romanos en asamblea. Y esas asambleas dieron lugar al ius civile, ¿verdad? Y esas son las que norman la familia agnaticia. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que en la provincia, por ejemplo, no había regulación, o que los extranjeros o peregrinos no tenían regulación. Y entonces vinieron los magistrados y dijeron, vamos a crear normas para regular la familia que no está regulada por el ius civile. Y esa familia que crearon ellos es la familia cognaticia. Entonces, el ius civile reconoce a la familia agnaticia, el ius honorarium a la familia cognaticia. Una familia de peregrinos, por ejemplo, no estaba regulada por el ius civile. Entonces, ¿qué normas podemos considerar ahí? Ah, las de la familia cognaticia. O ciudadanos romanos que están fuera de la ciudad de Roma también no podían guiarse por el ius civile, ¿verdad? ¿Qué les quedaba? El concepto de la familia cognaticia. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos familias? Pero antes, veamos las diferencias. La familia agnaticia, la del ius civile. La familia agnaticia va a decir que esta está compuesta por todas las personas que dependen, que están sometidas al poder del pater familias. Aquí todos los que estén sometidos al poder del pater familias son familia agnaticia. Es decir, si por ahí, por ejemplo, hay una persona que no tiene vínculos de sangre, que no es hijo, nieto ni nada del pater familias, pero ahí vive en esa casa, ese es parte de la familia. ¿Ya? Aquí lo que cuenta es que está sometido al poder del padre. Mientras que en la familia cognaticia no. En la familia cognaticia lo que va a contar es los vínculos de sangre. Entonces, veamos un ejemplo. Pensemos que el hijo del pater familias contrae matrimonio. Entonces tenemos a la esposa del hijo, ¿verdad? La esposa del hijo va a vivir en la casa del pater familias, con su esposo, obviamente, ¿verdad? Va a estar el pater familias, el hijo y la nuera. Como la nuera se sometió al poder del pater familias, padre de su esposo, entonces esa nuera forma parte de la familia agnaticia, está sometida al poder. Pero ahora visto en la familia cognaticia. En la familia cognaticia lo que cuenta son los vínculos de sangre. Y entonces cabería la pregunta, ¿esta señora que contrajo matrimonio tiene vínculos de sangre con aquel pater familias? No, ya no tienen vínculos de sangre. Entonces, ¿qué? Ah, esta no forma parte de la familia agnaticia, formaría parte de historia por el poder, pero aquí como es por los vínculos de sangre, esta señora entonces no formaría parte de la familia. No formaría parte de la familia. ¿Por qué? Porque ella no tiene vínculos de sangre. Entonces, quiere decir que esta nuera, en el derecho civil, es parte de la familia, pero en el derecho honorario no es parte de la familia, porque no hay vínculos de sangre. Aquí lo que debe quedar claro es quiénes forman parte de la familia. En la agnaticia lo que cuenta es el poder del padre. En la cognaticia lo que cuenta son los vínculos de sangre. ¿Alguna duda? Ninguna, licenciado. Bueno, veamos entonces cómo era el poder del padre. Ese poder del padre se llama patria potestad. La patria potestad es el poder que tiene el padre sobre todos los que están sometidos a él. Todos los que están bajo el poder del padre están bajo su patria potestad. La patria potestad es el poder que tiene el padre sobre todos los que integran su familia. En el caso de la mujer, también estamos hablando
que está sometida al poder del padre. Entonces quiere decir que está bajo la patria potestad del padre. La nuera también está sometida al poder de su esposo y por tanto del padre de su esposo. Entonces la nuera también está bajo la patria potestad del padre. Los nietos bajo la patria potestad del abuelo. Todos están bajo la patria potestad del jefe de familia, del pater familias. Con el paso del tiempo surgió un concepto nuevo. Este se separó del concepto de la patria potestad y se llamó manus. Manus va a ser el poder que tiene el esposo sobre la esposa. El manus es el poder del esposo sobre la esposa, el poder del pater familias sobre su esposa. Ya no lo van a llamar patria potestad, sino se va a conocer como manus. El manus entonces sigue siendo un poder. Tenemos dos poderes ahora, la patria potestad y el manus. Son dos poderes que corresponden al pater familias, solo que uno es para hacer específico que se refiere al poder que tiene el padre sobre la esposa o sobre la mujer, mientras que el otro es general, el poder que tiene el padre sobre todos los demás. ¿Qué es lo que hace que alguien pueda entrar a estar bajo el poder del padre? Una figura que contribuye a que se pueda llegar a estar bajo el poder del padre es la adopción. Si un pater familias viene y adopta a un chico, bueno, pues ese chico va a integrar parte de su familia, se va a integrar a su familia y va a estar bajo el poder de él. Entonces quiere decir que la adopción hace que alguien quede sometido al poder del padre. Obviamente los descendientes directos, los hijos, ¿verdad? Los hijos también están sometidos al poder del padre. ¿Qué es lo que hace que los hijos queden sometidos al poder del padre? El nacimiento. El nacimiento de un hijo hace que nazca ese poder del padre sobre él. La adopción de un hijo hace que nazca ese poder del padre sobre el hijo adoptado. Entonces la adopción es un elemento que va a permitir que un niño quede sometido al poder. Pero hablando de ese niño siempre ha estado sometido al poder del padre, ¿verdad? Primeramente, ese niño pertenecía a una familia. Su padre biológico tenía un poder sobre ese niño. Tenía la patria potestad sobre el niño. Cuando viene ese pater familias y dice, voy a dar en adopción a mi hijo, hay otro pater familias que lo va a tomar conmigo. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí con ese niño? Ese niño siempre fue alieni iuris. Fue alieni iuris cuando estaba en su familia de origen y es alieni iuris ahora que está en su familia adoptiva. ¿Y por qué? Porque el pater familias biológico trasladó ese poder al pater familias que lo ha adoptado. Entonces, ahí tenemos que la adopción hace que ese niño siempre sea alieni iuris, pero ha hecho nacer el poder del padre adoptivo sobre él. Hay otra figura que se conoce como la adrogatio. La adrogatio se parece a la adopción. La diferencia está en que el que se va a someter al poder del pater familias no es un niño, sino ahora es un adulto, un sui iuris, un pater familias. Hay un pater familias que decide someterse al poder de otro pater familias. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Eso puede resultar porque un pater familias puede pensar que él ya no está en condiciones de poder hacerse cargo de administrar su patrimonio. Cree que ya no puede valerse por sí mismo y que entonces, como no tiene quien lo pueda apoyar, no tiene un hijo que lo ayude, entonces lo que va a hacer es someterse al poder de otro pater familias. Este señor, al someterse al poder del pater familias, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con él? Él era antes un alieni iuris, era un pater familias, era un sui iuris, un pater familias, un sujeto de pleno derecho, era un sui iuris.
Pero cuando dice, yo ya no puedo hacerme cargo de cuidar mis cosas, mejor me someto al poder de un pater familias, ¿qué ha pasado con él? El que era sui juris se convertirá en un alieni juris. Ahí también nacerá la patria potestad. Nace la patria potestad sobre este que ha sido arrogado. La arrogatio es un medio para que nazca ese poder del Padre sobre alguien. Y en este caso, para que este señor fuera arrogado, se necesitaba que se contara con la aprobación del pontífice. ¿Por qué se necesitaba la aprobación del pontífice? Lo que ocurre es que se recuerdan cada uno de los pater familias, es decir, cada familia tenía sus propios dioses. Cuando este señor, por considerarse ya ancianito, incapaz de administrar sus bienes, viene y decide someterse a un pater familias, quiere decir que su familia se va a quedar sin sus dioses. ¿Quién va a adorar a los dioses de este pater familias viejito, que ya no va a ser pater familias? Ya no hay quien los adore. Entonces, tiene que contarse con la autorización del pontífice para que este señor quede sometido ahora al poder de este pater familias. Porque cuando se somete a ese poder, también deja sus dioses y tendrá que empezar a adorar a los dioses de la familia a la cual ahora se va a integrar. Entonces, estas dos figuras, tanto la adopción como la rogatio, hacen nacer esa patria potestad. Ahora, ¿qué ocurre con el matrimonio? El matrimonio también trae consecuencias similares a las que hemos estudiado antes, porque por el matrimonio, por ejemplo, puede ser que se dé un matrimonio de una mujer alieni juris. Es decir, esta mujer tiene padre. El padre de la mujer viene y entra en un contacto con el padre del que es el novio o el que será el novio. Realmente no había noviazgos en esa época, eran más relaciones de poder, ¿verdad? Entonces, un padre dice, yo considero que tu hija debiera casarse con mi hijo y aquel también acepta. Entonces, es un acuerdo entre los pater familias para que se dé la unión entre esos hijos. Bueno, pues aquí hay un pater familias que dice, yo considero que sí, que mi hija debiera contraer matrimonio con uno de tus hijos, así que vamos a celebrar el matrimonio de nuestros hijos. ¿Quién da el consentimiento para el matrimonio? Ahí los dos padres, ¿verdad? Los pater familias, no los hijos, no a ellos no se les está preguntando. Entonces los pater familias deciden que se va a contraer matrimonio entre sus hijos. La mujer, en este caso, es alieni juris, porque está bajo el poder de su padre. Y esa mujer alieni juris va a pasar a formar parte de la otra familia, de la familia del esposo. ¿Y en qué condición va a seguir? En la de alieni juris. O sea, la mujer no va a cambiar. Era alieni juris antes y después del matrimonio sigue siendo alieni juris. La diferencia está quién es el que ejerce el poder sobre ella. Antes era su padre y ahora será su esposo o el padre de su esposo, si fuera el caso. Pero ella seguirá siendo alieni juris. Eso se asemeja bastante a lo que antes vimos con la adopción, ¿se recuerdan? Porque es casi como cuando el niño pasó de una familia a otra familia. Siempre estuvo en la calidad de alieni juris. La adopción y el matrimonio de una mujer alieni juris, jurídicamente, tiene las mismas características. Ahora, ¿qué ocurre con el matrimonio de una mujer sui juris? ¿Por qué una mujer puede llegar a ser sui juris? Una mujer puede llegar a ser sui juris porque murió su padre y porque no hay un varón que pueda hacerse cargo de ella. Ya en la familia no hay un varón. Entonces, digamos, un pater familias tuvo una sola hija, muere el pater familias y ahora la hija ha quedado ahí. Esa hija entonces se va a reconocer como sui juris. Y esta hija como sui juris va a contraer matrimonio. Cuando contrae matrimonio, esta mujer sui juris se va a someter al poder de su esposo o del padre de su esposo. Entonces quiere decir que esta mujer que es sui juris se va a convertir con el matrimonio en alieni juris. ¿Y eso qué hace? Recordarnos algo que ya vimos antes también. Ese matrimonio de una mujer sui juris se parece a lo que pasó con la ad rogatio. ¿Por qué?
porque alguien que es sui juris se convierte en alguien iuris, se somete al poder de un padre. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gracias. Ahora, ya hemos visto que el poder del Padre sobre todos los que dependen de él se conoce como patria potestad. Ahora, existe la posibilidad de que esa patria potestad termine. ¿Y cuándo va a terminar? Va a terminar con la muerte. Obviamente, si muere el hijo, ya no hay poder sobre el hijo, ¿verdad? Muerto el hijo, no hay poder sobre él. Es un cadáver, no hay poder sobre él. Entonces, la muerte del hijo hace que termine la patria potestad. Pero también la muerte del padre hace que termine ese poder. La patria potestad termina con la muerte del padre. Ahora, ¿qué ocurre con ese hijo que ha quedado sin su padre? Ese hijo no siempre se va a convertir en sui juris por la muerte de su padre. Hay que considerar algunos elementos acá, y es donde entra el concepto de la tutela y la curatela. Porque este hijo realmente, imaginémonos que es un niño, ese niño ya no tiene el poder del padre sobre él. Como ya no tiene el poder del padre sobre él, podríamos considerar que es un sui juris. Y el derecho romano dijo, está bien, es un sui juris, ya no hay quien tenga poder sobre él, ¿verdad? Pero ¿puede ese niño tomar decisiones? ¿Puede ese niño cuidarse a sí mismo? No, no puede. Entonces, ¿qué? Entonces consideremos los momentos. Si este hijo tiene más de 25 años a la muerte de su padre, ahí no hay ningún inconveniente. Se vuelve sui juris, pero tiene más de 25 años. Pero si es menor de 25 años, habrá que considerar. ¿Y qué hay que considerar? Depende. Ya llegó a la pubertad el niño. Si ya llegó a la pubertad, entonces va a estar en otra condición. Pero, ¿y si no ha llegado? Los romanos decían, si ese niño todavía no es capaz de procrear, no es capaz de reproducirse, lo más seguro es que ese niño tampoco pueda cuidarse a sí mismo. Si la naturaleza no le ha permitido a este niño poder engendrar otro ser, es porque la naturaleza considera que él todavía no se puede cuidar por sí mismo. Entonces, ¿qué? Como no se puede cuidar por sí mismo, es menester que cuente con un tutor. Y ahí está la figura de la tutela. Entonces, la tutela era clave. ¿Y esa tutela, quién la determinaba? Ah, bueno, pues esa tutela podía ser que el padre la definiera en su testamento. Podía ser que se tuviera que ir ante un magistrado para que ese magistrado designara al tutor. O podía ser que el mismo derecho dijera que ante la muerte del padre a quién le correspondería ser tutor. Pero para una persona, para un niño que no ha alcanzado la pubertad, es menester en el derecho romano que se tenga un tutor, porque él no puede cuidarse por sí mismo, mucho menos administrar un patrimonio. Ahora, pero si ya pasó la pubertad, entonces, ¿qué ocurre? Si ya pasó la pubertad, la naturaleza dice, este chico ya puede reproducirse. Entonces quiere decir que la naturaleza está considerando que probablemente él ya puede cuidarse por sí mismo. Para que esté pensando en que él va a poder cuidar a un pequeñito que va a nacer, es porque por sí mismo ya se puede cuidar. Muy bien, ya se puede cuidar. Pero que se pueda cuidar por sí mismo no garantiza que vaya a saber administrar su patrimonio. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, para todos aquellos que ya alcanzaron la pubertad, pero que no llegan a los 25 años, se les va a nombrar un curador. Un curador. Ese curador ya no se va a encargar de
cuidar al niño para asegurarlo que logre sobrevivir, porque ya el niño se puede cuidar por sí mismo. Lo que va a hacer es únicamente cuidar el patrimonio del niño. Entonces nos damos cuenta la diferencia entre la tutela y la curatela. El tutor tiene que cuidar al niño y al patrimonio. El curador no. El curador ya solo cuida el patrimonio. ¿Por qué? Porque el niño ya se puede cuidar por sí mismo. El problema es que todavía no cuenta con los elementos suficientes como para tomar decisiones sobre la administración de su patrimonio. Entonces ahí es menester un curador. Y cuando llega a los 25 años ya, pues ni tutor ni curador, ¿verdad? A partir de los 25 años se le reconoce como un sujeto de pleno derecho que no necesita de un tutor o de un curador. Ahora, si se da la situación de que se trata de un hijo que tiene problemas mentales, un loco, decían en aquella época, si era un loco, una persona que tiene algún problema mental, seguramente esta persona, aunque cumpla 25 años, no va a poder administrar su patrimonio, ¿verdad? Probablemente ni se pueda cuidar a sí mismo. Esta persona, este hijo que está en esa situación de locura, esta situación que no le permite cuidarse a sí mismo, ni mucho menos su patrimonio, va a quedarse con un curador hasta que esa situación cambie. Aunque tenga 25 o más años, en tanto esté en esa condición, va a tener que seguir con un curador. Hay otro caso, el caso del hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo es aquel que no administra bien su patrimonio. Es aquel que tiene, por ejemplo, vicios, se inclina por los juegos, las apuestas. Entonces sabemos que aunque tenga 25 años, ¿verdad? Lo más seguro es que va a despilfarrar ese patrimonio. Va a quedarse sin nada pronto. Entonces, cuando ese hijo tiene esas características de hijo pródigo, entonces los romanos dijeron, a él también hay que nombrarle un curador, en tanto no pueda controlarse, en tanto no pueda administrar su patrimonio. En esos casos, se va a extender la curatela más allá de los 25 años. Bueno, ¿qué clases de tutela o de curatela hay? Como dijimos antes, puede ser que el padre haya designado a quien va a cuidar a ese niño que no ha llegado a la pubertad, o al tutor. Puede ser que el padre decida quién va a ser el curador de su hijo, y en ese caso lo puede hacer en un testamento, y esa es una curatela o una tutela testamentaria. Puede ocurrir que aquel no celebre testamento y por tanto no hay un tutor o un curador testamentario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ir a estudiar el derecho, a ver qué hay en las normas y determinar si en las normas se señala quién puede hacerse cargo de ese niño. Y en ese caso, entonces, como es con base al derecho, sería una tutela o una curatela legítima. Pero puede ser que cuando leemos dice, el que tiene que hacerse cargo es, por ejemplo, el que tiene que hacerse cargo es el hermano del pater familias. ¿Y tiene el pater familias tiene hermanos todavía? No, ya no hay. ¿Y entonces qué? El derecho ya no nos dice quién puede ser. ¿Y qué nos queda ahí? La tutela o la curatela dativa. Ahí el magistrado decide quién. Si el padre no decidió en su momento, si los que el derecho señala que pueden ser los tutores no están, no existen o no quieren, lo que queda es que el magistrado decida a quién le encarga la tutela o la curatela. Esa es la tutela o curatela dativa. ¿Alguna duda? No, licenciado. Bien, como hemos dicho, los esclavos no son personas, ¿verdad? Pero vale la pena tratar sobre cómo es que alguien puede convertirse en esclavo. En general, al hablar de las fuentes de la esclavitud, aquí tenemos la principal, que es la guerra. La guerra, el cautivo de guerra, es prácticamente la principal fuente de esclavitud. Los cautivos de guerra.
Roma domina un pueblo y a ese pueblo que ha derrotado lo esclaviza. Entonces, ser cautivo de guerra es la razón por la cual alguien se vuelve esclavo. Hay otras condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo de una esclava siempre va a ser esclavo. Entonces ahí no es que lo hayan dominado militarmente, ¿verdad? Pero es hijo de esclavos, entonces será esclavo también. Otros casos se recuerdan que hemos estudiado que cuando alguien no pagaba sus deudas, el acreedor podía tomar la decisión sobre matarlo o esclavizarlo. Bueno, pues eso quiere decir que entonces también alguien puede llegar a ser esclavo como consecuencia de esos procedimientos ejecutivos. De igual manera, en algunos delitos, si alguien cometía algún delito, en ciertos delitos podía darse el caso de la esclavitud. Ahora, hay otros casos que no son esclavos, pero son tratados como esclavos. ¿Quiénes son tratados como esclavos? Bueno, pues aquí cabe el caso de un niño que es encontrado en la calle. Viene un pater familias, anda por la calle y encuentra a un niño. El niño no tiene pater familias. Entonces, este pater familias puede decir, ay, pobre niño, está abandonado por acá, no tiene quien lo proteja. Yo lo llevo a mi casa. Se lleva al niño. Ese niño puede ser tratado como que si fuera esclavo hasta que alcanza la mayoría de edad. Cuando alcanza la mayoría de edad, tiene que liberarlo. Por eso es que es equiparable a esclavo. No es esclavo, pero pareciera, ¿verdad? Pareciera porque lo va a tratar como que si fuera hasta el momento que alcanza la mayoría de edad. Solo por haberlo encontrado en la calle, recogido y cuidado, pues tiene derecho a tratarlo como esclavo hasta que alcance la mayoría de edad. Al alcanzar la mayoría de edad, lo deja libre. Bueno, es equiparable a esclavo. Otro caso equiparable a esclavo es cuando un padre de familia viene y decide vender a su hijo. Allá en Roma se podían vender a los hijos. Eso hoy no es permitido, ¿verdad? Pero allá en Roma sí. Allá en Roma un padre de familia dice, voy a vender a mi hijo. Y entonces tenía que hacer una emancipatio, hacía la venta del hijo ante 5 testigos, un señor con la balanza, esto que hemos explicado antes, ¿verdad? Bueno, pues ese niño que ha sido vendido 3 veces por su padre, porque es un acto, ¿verdad? Una ceremonia de hacerlo 3 veces, bueno, pues ese niño que ha sido comprado también puede ser tratado como esclavo hasta que llegue a la mayoría de edad. Otro que es equiparable a esclavo es aquel que es un acreedor, como antes hemos dicho, ¿verdad? El acreedor. El acreedor viene y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es esclavizar a este porque no ha pagado la deuda. Y nadie se apiadó, yo lo saqué a pasear 3 veces durante 60 días y nadie dijo, yo pago por él. Entonces, ¿qué hago? Lo esclavizo. Pero ¿por cuánto tiempo lo puedo esclavizar? Lo voy a esclavizar por el tiempo que sea necesario para recuperar el dinero que él me debe. Entonces lo voy a tratar como esclavo para que produzca y cuando consiga generar la riqueza que es equivalente a lo que me debe, pues lo dejo libre. Otra situación de equiparables a esclavos. Son prácticamente personas que van a ser tratadas como esclavos hasta que se cumplan ciertas condiciones. Y luego la manumisión. ¿Qué es la manumisión? La manumisión es el acto por el cual el amo va a dejar libre a un esclavo. ¿Y cómo hace para dejar libre al esclavo? Pues aquí principalmente una posibilidad es que vaya ante el magistrado que tiene las funciones de inscripción en el registro de ciudadanos, ¿verdad? Y entonces va y expone su caso de que quiere dejar en libertad a su esclavo y que quiere que lo inscriban en el registro. Entonces ahí inscriben al esclavo en el registro y el esclavo queda liberado, formando ya el grupo de los libertis. La otra posibilidad es que venga el amo y en su testamento diga, cuando yo muera quiero que este esclavo se le conceda la libertad. Si ese fuera el caso, también. Entonces tenemos que los esclavos pueden ser manumitidos testamentariamente o ante un funcionario público. Y el otro caso, que también es ante un funcionario público, es cuando se va directamente ante un magistrado a seguir un procedimiento. Un procedimiento como los que estudiamos antes, ¿se recuerdan? Cuando vimos el extraordinario. Entonces podemos seguir el procedimiento extraordinario y conseguir que ese esclavo quede en libertad.
Entonces hay tres opciones, ¿verdad? Una es el testamento, la otra es seguir un procedimiento extraordinario y la otra es la de ir con el magistrado que tiene a su cargo el registro del patrimonio y de la inscripción de los ciudadanos. Aquel señor al que hemos llamado el censor, ¿verdad? Entonces podemos ir con el censor a tramitar que el esclavo sea inscrito como ciudadano romano. La manumisión lo que hace es liberar al esclavo. Ahora, ese esclavo entonces pasa a ese esclavo que ha sido liberado por su amo, se vuelve una persona, deja de ser un animalito y se vuelve persona. Se vuelve una persona y forma el grupo de los libertis. Los libertis son todos los esclavos que han sido liberados. Estos esclavos que han sido liberados van a tener una responsabilidad, una obligación. ¿Y cuál es su obligación? Su obligación se conoce como de patronato. ¿Y en qué consiste? Pues así como el esclavo liberado tiene la obligación de patronato, el que lo ha liberado tiene el derecho de patronato. ¿Y en qué consiste ese derecho de patronato o esa obligación de patronato? El derecho consiste en que, por ejemplo, yo libero un esclavo, pero si en el futuro llego a tener un problema en donde necesito la asistencia, el apoyo o el auxilio de aquel que liberé, yo puedo ir y decirle, mire, usted fíjese que yo ahora sí necesito que me ayude. Y aquel no podía negarse. Tenía que ir con el que fue su amo a apoyarlo, a auxiliarlo. Esa es la obligación y el derecho de patronato. Derecho para uno, ¿verdad? Derecho para uno, obligación para el otro. Ahora, ¿qué pasa con esa obligación y con ese derecho? Ese derecho podía transmitirse. Del lado de la obligación no se podía transmitir. No quiere decir que, ay, como mi padre fue esclavo liberado, ahora yo, hijo de ese padre que fue esclavo, cuando el amo venga y diga que necesita, yo estoy obligado a atenderlo. No, los hijos no. Eso quiere decir la obligación del esclavo liberado no podía trascender a los hijos de él. Mientras que el derecho de patronato sí podía trascender. El amo que había liberado a un esclavo sí podía transmitirle ese derecho a su hijo. Y el hijo del amo, entonces sí podía ir con el esclavo a decirle, mire, mi padre murió, necesito que me ayude. Y el esclavo tenía la obligación de acudir. ¿Alguna duda? No, listo, claro. Muchas gracias. Bien, entonces, no habiendo dudas, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente en clases el próximo jueves, siempre a las 14 horas. Muchas gracias por su atención, feliz tarde y estamos nuevamente en clases el jueves entonces. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Licenciado, licenciado.